Y así iniciamos el programa del día de hoy, su programa Agradecidos, dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la victoria que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, con el hecho de poder nosotros hoy abrir nuestros ojos y de ver de su misericordia, ver su fidelidad, ver su lealtad, ver su amor, su perdón, su gracia. Y si usted dice, es que voy pasando por alguna situación difícil, tengo algún tipo de prueba, recuerde que el Señor Jesús obtuvo la victoria que usted y yo necesitábamos. Y sabemos que no importa el problema, la circunstancia por la cual estemos atravesando, nuestro Dios nos dará nuestra victoria en cada una de esas áreas que tal vez hoy nos acongojan. Entonces usted en esta preciosa mañana reciba esa victoria del Señor. Oiga lo que dice Isabel Valdés. Declare usted, al igual que Isabel Valdés, que usted está en victoria, que su familia está en victoria. Sabemos que hay cosillas que a veces pasan, cosas que a veces nos acongojan, como decíamos anteriormente, pero sabemos que cada una de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra función en este momento? Confiar en Dios, creer en Dios, poner fe a cada una de esas palabras que muchas veces hemos recibido. Ayer pusimos una imagen que decía, muchas veces hablamos por fe con nuestra boca, pero con nuestras acciones no somos coherentes con lo que estamos hablando. Porque nosotros podemos decir y hablar, pero si no accionamos esa fe, es muerta. Entonces nosotros debemos de accionar nuestra fe, no solo hablarla, tenemos que también actuarla. Y como dice Muñoz, mi esposo Muñoz, hay que ponerle patitas a la fe. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero usted y yo también tenemos que ponerle patitas a la fe y también poner de nuestra parte. No todo nos va a caer del cielo. El maná fue ya en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ponerle patitas a la fe y poder seguir creyendo que estamos en victoria, en pruebas, en circunstancias, en tribulaciones tal vez, pero a pesar de eso, podemos creer de que hay poder en el nombre de Jesús, que Dios va a restaurar, que Dios va a sanar, que Dios va a levantar y que Dios va a enviar bendiciones sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas. Así es que podemos decir que nuestra casa, como dice Isabel Valdés, rebosará, porque en victoria estamos y siempre estará. Así que con esa misma alegría y con esa misma bendición venimos hoy 18 de julio del 2025. Reciban un cordial saludo desde San José, Costa Rica, para todas las naciones que nos escuchan o nos escucharán luego. Las personas que nos están escuchando en este momento en vivo a las 9 de la mañana o aquellas personas que nos van a escuchar después por medio del canal de YouTube. Después del programa de su servidora viene también nuestra hermana Lynn Molina con un título que decía, ya le digo cómo era que decía, ya le digo, para que usted no se desconecte, sino que siga conectado también con la enseñanza que va a traer nuestra hermana Lynn Molina. Igualmente, toda la semana aquí hay diferentes hermanas que vienen y traen sus estudios, sus enseñanzas, y en las cuales aprendemos muchos y seguimos creciendo en Dios. Después de este programa, a las 10 de la mañana, va a venir nuestra hermana Lynn Molina con el tema Usías. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Usías. ¿Por qué Usías? Eso está bueno. Es que yo le aconsejo que si usted se puede quedar ahora un ratito más, una horita más, mientras está barriendo, mientras está limpiando, que lo haga. Eso es lo que hago yo. Yo pongo el programa y voy oyendo, voy escuchando, voy adelantando. A veces me puedo sentar a tomarme una tacita de café y voy oyendo,
pero a veces uno tiene que hacer cosas y tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Igual las mujeres estamos muchas veces súper capacitadas para hacer 3 o 4 cosas a la vez. Así es que usted puede seguir haciendo su oficio y estar conectada escuchando a la palabra de Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios para ya iniciar de forma ya formal, ¿verdad? Señor y Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre por medio de Radio Mujeres, Restaurando Mujeres en sintonía con el Padre. Te damos gracias por todo el equipo pastoral que trabaja, que sirve en este radio, Dios. Que tú nos des cada día más sabiduría, más de tu gracia, Dios, para poder compartir de una manera amena, comprensible, de una manera sencilla tu preciosa palabra, Dios. Que esas palabras que tú has puesto en la santa palabra de Dios podamos transmitirlas como tú quieres, lo que tú quieres enseñarnos, porque sabemos que cada vez aprendemos cosas diferentes. Aunque muchas veces hablemos de un mismo pasaje, tú nos muestras cosas diferentes y queremos ser canales limpios que transmitan lo que tú quieres decirnos a cada una de nosotras, cada programa. Te bendecimos y ponemos delante de ti todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán, para que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa y nublosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de verdad que Dios es maravilloso, Dios es increíblemente precioso, Él es perfecto, completamente perfecto. No hay sombra de variación en Él. El mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que usted y yo tenemos el privilegio de llamar Abba Padre. Y cuando vemos las historias que hemos estado desarrollando en estos días acerca de los reyes de Israel, aprendemos cosas nuevas, extraemos cosas nuevas que no solamente conocemos para historia y decir es que Saúl, después fue David, que después fue Salomón. Eso está bien, pero cuando nosotros analizamos estos personajes desde una perspectiva humana, así como usted, así como yo, podemos sentirnos identificados en algunas áreas y tal vez algunas acciones de estos reyes nos alertan a nosotros de evitar las cosas que ellos hicieron, de evitar los errores que ellos cometieron, imitando las buenas cosas, imitando la manera en que ellos se entregaban a Dios y pedían perdón o se arrepentían. No solamente leemos para aprender o memorizar, sino que lo que hacemos es aplicar a nuestra vida, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y en esta serie de reyes hemos encontrado muchas cosas interesantes, muy interesantes, y podemos decirle que esta serie de reyes ya vimos a Saúl, vimos a David y la semana pasada vimos a Salomón, y el día de hoy vamos a ver el primer rey de Israel después de que fue dividido, y vamos a ver algunas cosas también que tienen que ver con Saúl, como para ir con un hilo conductor. El resumen de la vida de Salomón podemos dividirlo nosotros en 3 periodos. El primero, al principio de su reinado, cuando todo era todo bien, se le habían dicho Gedidías, que era el amado del Señor, y después se le dio gran sabiduría, se le dio inteligencia, se le dio dotes, se le dieron un montón de cosas y un corazón muy comprensivo. Y era una persona increíblemente buena y brillante, con la habilidad de administrar todos los asuntos del reino. Este señor se la sabía de todas. Y dice la palabra que no hubo antes ni después alguien tan sabio como Salomón. Viene la segunda etapa, vamos rápido. En la segunda etapa de la vida vemos cómo Salomón alcanzó la cumbre de su poder y su gloria terrenal. Edificó el templo con la fragancia de las más hermosas maderas preciosas. Vemos cómo llamó personas que vinieran a hacer todos los ornatos y trabajos de cobre, de plata, de esmeraldas y de piedras preciosas, de oro. ¿Se acuerdan que había una persona que las trajeron desde lejos para que edificara cosas para ese gran templo? Bueno, en medio de todo ese brillo también pasó algo. Salomón adquirió, por decirlo así, o contrajo nupcias con mujeres extranjeras.
Y debido a eso viene la tercera parte de la vida de Salomón. En la tercera parte de esta historia, la gloria se evaporó. Todo eso se disipó, se esfumó. Y hubo un colapso de sopetón, por decirlo así, con palabras ticas. El oro se convirtió en escoria. La prosperidad se desvaneció. La pompa y la ceremonia se marchitaron. Y el constructor del templo se volvió un idólatra, politeísta. El magnífico joven se convirtió con el tiempo en un anciano disoluto, débil y desilusionado. El príncipe bien amado se transformó en un tirano detestable. Salomón tuvo una oportunidad sin igual para guiar la nación por caminos de grandeza espiritual, pero en lugar de aprovechar esas oportunidades, malgastó sus talentos y la riqueza de la nación y la dejó dividida y en un desastre. Si Salomón hubiera escuchado la voz que Dios le dijo y las palabras de su padre David, eso no le hubiera sucedido. Pero sin embargo, Salomón se desvió, faltando a lo que ya Dios le había dicho que él no tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que no tenía que hacer? Lo vamos a decir rápido, lo que dice Deuteronomio, cuando dice instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová escogiese. De entre muchos hermanos pondrás rey. Y dice, aquí vienen parte de las cosas que él no tenía que hacer. Dice, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará caballos, Salomón lo hizo, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, eso Salomón lo hizo. Después viene aquí, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y qué hizo Salomón? Todo eso que tenía que no hacer. Y él lo sabía, se había advertido al pueblo, se le había advertido a Salomón. Y aún así Dios le da todavía un tip más para que él no falle ni caiga en ese tipo de errores que podía caer o ser tentado cada uno de esos reyes. Dice el versículo 18, y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, tenía que tener una copia de eso para que estuviera viendo día con día, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo pondrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días de su reino y sus hijos en medio de Israel. Aquí cada uno de nosotros, amadas y amados en Cristo Jesús, vamos a tomar para nuestro saco. A Salomón se le dijo, haga una copia de lo que tienen allá los levitas y usted lo lee todos los días. 2025 nosotros. ¿Qué nos recuerda el Señor a nosotros en esta mañana? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dice Josué 1, 8 y 9. Después de la muerte de Salomón por sucesión, correspondía el cargo, por decirlo así, a Roboam. En ese momento el reino de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte, que también es llamado Efraín, ya que era su tribu más grande o su principal tribu, y el reino de Judá o el reino del sur. Para que se diera esta división no fue de la noche a la mañana. Ya desde antes se había estado gestando poco a poco esa división.
solo que no habían estado tan apercibidos de que sin saber, poco a poco habían ido cediendo en ciertas cosas. Nos vamos a nuestra vida, 2025 nosotros. No podemos decir qué bárbara esa gente, ¿verdad? Tan pecadora. Qué increíble que no leían, qué increíble que hicieran eso, qué vergüenza. No, agarremos para nuestro saco hoy. Nuestro papel cuando analizamos y vemos la palabra de Dios no es jugar y decir qué increíble, qué pecador más pecador. No, es que agarremos para nuestro saco. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas y vamos descuidando áreas. Somos como un campamento completamente blindado por todo lado. Y nosotros comenzamos a descuidar cositas y áreas en nuestra vida y sin querer y sin darnos cuenta viene el acabose. Por eso debemos de estar alertas y percibidos porque el enemigo anda como león rugiente viendo qué parte de usted le abre, qué puertita, qué ventana, qué endija. Debemos de estar apercibidos en todas estas cosas. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Este pueblo, las tribus habían ido gestando poco a poco. Y esto pasó a la tercera parte de la vida de Salomón. Él se confió, se dio a adorar dioses de sus múltiples consortes o concubinas o esposas, y las indicaciones que Dios le había dado acerca de lo que los reyes no debían de hacer, él lo tomó como si fuera un opcional, como si fuera algo antojadizo. Y no era así. Era para protección de su pueblo. Las indicaciones que nosotros vemos que aquí Dios le hace a Salomón son para cuidarlo a él, son para cuidar su casa, su familia, su reino. 2025 nosotros. La palabra de Dios a nosotros nos guía, nos dirige, nos direcciona, nos canaliza a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Él tiene pensamientos de bien, de paz para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros puede ser que nos desviemos un poquito. Y como ayer enseñaba mi esposo en el camino, en el estudio ayer acerca del camino, que también ya está en YouTube, el estudio de seguir a Jesús, tenemos que seguirlo en ese propio camino. No podemos seguir a Jesús si estamos en otro camino. Si Él es el camino, la verdad y la vida. Está el camino, hay muchas avenidas, hay muchas aceras, hay muchas calles, pero solamente uno es el camino. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el camino? Por medio de la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Ojo, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, decía aquí. Si usted y yo andamos con todas las de la ley, como decimos, podemos estar tranquilos, podemos ver la palabra de Dios como nuestra guía, nuestro confort, nuestro sustento y fortaleza. Pero si nuestra vida no se amolda a lo que la palabra de Dios dice, que nos enseña, ahí estamos en problemas. Otro ejemplo tal vez más práctico al 2025. Si yo ando por la calle manejando y yo ando con mi licencia al día, ando con el marchamo al día, ando con todas las herramientas que dice que tengo que andar, luces de freno y todas esas cosas, yo veo un señor tráfico allá y yo me alegro, lo saludo y sigo de lado. No es conmigo la cosa. Ay, mamita y ay, papito, si usted y yo andamos con los focos quemados, con la licencia vencida, con el marchamo atrasado, sin herramientas, sin la parte de adelante del carro, sin las partes de atrás del nada. Entonces ahí cuando vemos el árbitro, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ahí sí me da susto.
porque yo sé que me va a poner multa tras multa tras multa, de aquí hasta el otro marchamo. Por eso dice aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Aquí en este caso, Salomón había desviado su corazón debido al montón de mujeres que él se había hecho, que de hecho dice que eran casi 700 esposas y 300 concubinas, eran 1000 mujeres. Imagínense cómo quedar bien con estas 1000 señoras, con sus diferentes dioses, ya que eran extranjeras. Salomón se había metido solo en un zapato, porque la Biblia le había dicho, bueno, el pasaje que tenía que él estar leyendo y meditando, que estaba en Deuteronomio, ahora le confirmo bien, que estaba ahí, le decía, no haga esto, esto y esto, y Salomón dijo, no, eso puede ser opcional, o tal vez era para Saúl o para David, pero para mí no, yo me la juego, yo me confío porque yo soy muy sabio y no me voy a dejar engañar, yo conmigo no es la cosa. Ojo, cuando nosotros creamos que estamos muy firmes, mira el que esté firme, que no caiga, porque ese es el primer paso, confiarnos en nuestras fuerzas, en yo sé mucho, yo soy esto, yo tengo este título, cuidado. Ese es el primer síntoma. Después de esto, vamos a ver, antes de llegar a Jeroboam, siete causas que pudieron haber hecho que esta división se fuera gestando con los años. Y vamos a tratar de hacerlo rápido para poder avanzar para el próximo viernes con los otros reyes, porque ya después ahora sí se vienen seguiditos porque son más pequeñas los reinados. Estos es que tienen mucho de dónde sacarle, de dónde exprimirle. La primera causa podemos decir que había un recelo entre las tribus de Efraín y las de Judá, ya que David y Salomón habían dado a Judá un lugar de preeminencia entre las tribus, ¿verdad? Y Efraín reclamaba el mismo trato para todos. Cuando murió Saúl, el reinó Isboset 7 años. Las tribus del norte reinó 7 años durante 7 años. Sí, dice Isboset por 7 años, las tribus del norte por 7 años fue lo que los reinó. Y en ese mismo entonces David fue coronado en Hebrón. Entonces David le dio cierta preeminencia, le dio cierta importancia a la tribu de Judá, y a las otras tribus no fue parejo, como decimos. No fue parejo con todas, sino que tenía un algo especial con Judá. El segundo causa que pudo haber sido la división fue el aislamiento geográfico, porque Judá, por carácter montañoso, está al norte de Palestina y hacía difícil la comunicación entre estas dos partes. Dice aquí segunda de Crónicas 10:10, Roboam fue a Siquem, porque los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. Cuando había algo importante, ellos por la distancia geográfica no se reunían exactamente en el lugar, sino que se reunían en un lugar cercano a, pero había personas que al vivir más lejos no llegaban. Entonces la comunicación era ahí un poquito difícil. No solamente se reunían en Jerusalén, sino que se reunían en otros lugares donde quedara cómodo. Entonces eso hacía como ya cierta roncha, como dicen, ¿verdad? Después viene aquí la infiltración, como tercera causa, la infiltración de los cultos paganos durante el reinado de Salomón, con lo que hablamos de las señoras, ¿verdad? Dice aquí, con la inclinación hacia la idolatría se desapareció la necesidad de ir a Jerusalén. Como habían tantos semidioses, entonces muchas personas decían, no hombre, ¿para qué vamos a ir hasta allá, hasta Jerusalén? Si aquí Salomón hizo este altar, ¿para qué vamos a ir hasta allá si tenemos más cerca tal lugar? Pero ya no iban a adorar a Dios. Cuarta, las extravagancias de Salomón y sus múltiples construcciones habían dado muchos impuestos, que también eso lo había advertido ya, lo había advertido Dios a Samuel. Dígale, cuando eligieron al pueblo, diga que va a hacer esto y esto, y aún así el pueblo dijo, queremos rey. Y aquí están las consecuencias de lo que el pueblo dijo, queremos rey. Salomón había hecho muchas cosas, entonces había tenido que poner impuestos y trabajos forzosos, ¿verdad? Entonces el resentimiento de las tribus del norte
con las del sur, donde estaba Judá, se hizo más grande, porque ya ellos tenían que pagar impuestos y no estaban disfrutando de los beneficios. Como que yo estoy aquí en Zapote, en Barrio Córdoba, y yo que tenga que yo pagar impuestos sobre el cuidado de Argentina, el cuidado de parques de Argentina. Digo yo, pero ¿por qué yo voy a estar pagando el mantenimiento de los parques en Argentina si yo vivo aquí? Eso estaba pasando también con ellos. Estaban pagando impuestos y ellos no estaban disfrutando los beneficios. Entonces ya había cierto resentimiento ahí. Después se vino otra causa muy importante. Una absurda, por decirlo así, una absurda y alocada política que puso Roboam. Después de que murió Salomón, él tenía sus impuestos y el pueblo vino con Jeroboam y las personas venían a decirle, vea, es que estamos pagando muchos impuestos, estamos haciendo trabajos forzosos, estamos haciendo esto y esto. Y Roboam dijo, bueno, vengan en 3 días, voy a hacer una consulta con mi equipo de trabajo y después les digo. Roboam va, perdón un momentito aquí, Roboam va, vamos a ver, deme un momentito, ya listo, perdón, Roboam va hasta donde están los ancianos. ¿Y qué le dicen los ancianos? Los ancianos le dicen, no, tiene que hacer esto y esto para que ellos le puedan servir con tranquilidad, para que ellos puedan, o sea, que usted tenga gracia delante del pueblo, puede reducir esto, puede alivianar un poquito la carga. Pero, ¿qué hizo Roboam? Roboam se fue a sus amigos, a los jovencillos, por decirlo así. Y los jovencillos le dijeron, no, póngale más bien más cargas. Y Roboam despreció el consejo de los ancianos, ignoró el consejo de los ancianos y se dejó llevar por los consejos alocados de sus amigos. Eso está en Primera de Reyes 12, 6 al 9. Sexta causa. Recordemos que la tribu de Benjamín era una de las más importantes de las tribus del norte. Y allí había un joven efranita que había sido oficial de la administración de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Jeroboam era hijo de una viuda que se llamaba Zerua. Él era un guerrero, pero eso es de verdad. Él era un hombre industrioso, un hombre entendido en lo que era el trabajo, un líder. Este señor Jeroboam era un líder y se puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa, cuando pusieron los trabajos a la casa de José. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué sucedió? Este señor viene y ofende en gran manera a Salomón, y este dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y se fue para Egipto. Ahí se escondió Jeroboam. Allá se fue a esconder, después de haber estado trabajando. Y dice Primera de Reyes 11, 29. Y aquí es donde empezamos con Jeroboam. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así te dice el Señor, vea, Dios de Israel, ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Vea qué ciudad fue la que le quedó a Salomón, que era la de David, que años después, miles de años después, sería el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Voy a hacerlo así, o sea, todo tiene causa y efecto. A este le dijo, haga esto, esto, esto y esto, y Salomón hizo esto, esto y aquello. Y entonces Dios le dice, voy a hacerlo así porque me han abandonado y adoran a Astartet, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, a Moloc, dios de los amonitas,
y no han seguido mis caminos, no han hecho lo que me agrada, ni han cumplido mis estatutos y leyes como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración, oiga, por consideración a mi siervo David, a quien yo escogí, quien cumplió mis mandamientos y estatutos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo una sola tribu para que esté en Jerusalén, la ciudad donde decidí poner mi nombre. La lámpara de mi siervo David se mantendrá siempre encendida delante de mí. Y entonces aquí Dios le dice a Jeroboam por medio del profeta Ahías: en lo que a ti añade, yo te haré rey de Israel y extenderás mi reino a tu gusto. Y viene la condición: si haces todo lo que te ordeno, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, cumpliendo mis estatutos, mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Qué interesante. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este se fue y huyó a Egipto, y ahí se fue a refugiar Jeroboam ante el rey de Egipto. Vea usted cómo va la cosa. Al rey Sisac, hasta que supo que había muerto Salomón. Cuando Roboam llega al templo, Roboam, ¿verdad?, el hijo de Salomón, Jeroboam escucha que ya Salomón murió. Entonces, ¿qué pasa? La asamblea de Israel, los que estaban de acuerdo con Jeroboam, lo hicieron rey y les pidieron a él que se quedara ahí. Jeroboam vino con el pueblo y le dijo a las personas al rey Roboam que les alivianara la carga, que fue lo que hablamos ahora, ¿verdad? Pero ellos no quisieron escucharlo. Roboam dijo: no, voy a ponerles más carga, esto y esto y esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos volvieron por la respuesta, dice Primera de Reyes 12:15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nadat. Y cuando se dieron cuenta de esto que estaba pasando, el pueblo se desilusionó, se puso triste saber que después de 3 días que estaban con los consejeros y toda la cosa, ellos no tuvieron la respuesta adecuada, más bien les había ido peor. Cuando todo el pueblo vio lo que les había dicho, todo lo que había dicho, el pueblo le dijo a Roboam: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces el pueblo de Israel se fue para su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Roboam salió corriendo, se subió en el carro y se fue espantado, como decimos nosotros. Se fue espantado a Jerusalén, porque si él quedaba ahí, lo iban a apedrear por todo lo que él había dicho que iba a hacer. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Y aconteció que, oyendo todas estas cosas, Jeroboam había vuelto, había escuchado todo lo que había pasado, y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solamente la tribu de Judá, que era la parte del reino del sur. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió en la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Y es difícil cuando se da una división así entre hermanos. ¿Cómo se formaron esos dos bandos? Por una decisión mal tomada. Y volviendo al año 2025, para nosotros, tomando consejo de lo que hizo este Roboam, seamos sabios a quien le pedimos consejo en las decisiones importantes de nuestra vida. Dios tiene que ser el primer consejero. Ese es el primero. Pero ¿qué hizo Roboam, hijo de Salomón? Fue a consultar a los ancianos. Los ancianos le consultaron bien, con su experiencia. Pero él decidió escoger el consejo de sus jóvenes amigos. Y eso trajo ruina a su vida y también al reino.
Cuidado a quién tenemos como consejeros muchas veces. Muchas veces podemos equivocarnos por eso. La séptima causa por la cual podríamos decir que se dio esta división podría haber sido el hecho de que cuando Jeroboam huía de Salomón, buscó refugio en el rey de Egipto, en Sisac, que invadió Judá, según lo describe 2 de Crónicas 12, 1 y 2. Desde que Salomón se casó, ¿se acuerdan que se casó con la hija del faraón? Y empezaron ahí esas negociaciones políticas y ministeriales, económicas. Esos lazos se estrecharon. Y Egipto, con su astucia, supo engañar muchas veces al pueblo de Dios por tener ese tipo de conexiones. 2025. ¿A dónde estamos yendo nosotros a refugiarnos? ¿Con quién? ¿A qué? Hay personas que se refugian en personas incorrectas. Hay personas que se refugian en comportamientos o conductas incorrectas. Y viendo estas 7 causas, estas pudieron haber sido las 7 causas por las cuales este reino firme que estaba con David se comenzó a una disolución en cuanto comenzó a reinar Salomón. Y por debajo, haciendo como un tipo de socavón, se veía ya gestando cómo se iba a dividir ese pueblo. Y así inició el rey Jeroboam, el primer rey después de la división de las tribus. Él hizo edificios en Siquén, edificó en Penuel, también puso ídolos en Betel y en Dan, hizo sacrificios, hizo sacrificios en el altar. Y dice aquí, sacrificó pues sobre el altar, dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, se hizo fiesta para los hijos de Israel, subió al altar para quemar incienso. Aquí Jeroboam se le ocurrió algo y le dio viaje, dicen. A él nadie le dijo que hiciera fiesta ni que sacrificara nada, porque para empezar él no era el designado para poder hacer esa función de quemar incienso ante el altar. Pero él se inventó, dice, bueno, vamos a hacer fiesta tal día y yo voy a ir tal. Ojo cuando nosotros tomamos decisiones o posturas o posiciones que a nosotros no nos corresponde. Si a nosotros Dios nos puso aquí a hacer esto y esto y esto, no pensemos alocadamente en hacer esto y esto y esto allá. Que nuestra vida sea dirigida por la voz de Dios, de su palabra y su Espíritu Santo en nuestra vida. Después de eso viene un hombre de Dios que no dice el nombre y le dice a Jeroboam, vea, usted hizo lo malo, esto lo hizo lo mal. Y entonces ya dice que usted va a ser removido, por decirlo así. El hombre de Dios le dice en 1 Reyes 13, del 1 al 5, que a la casa de David le nacerá un hijo para que se llamará Josías, y él iba a sacrificar en el altar incienso sobre ti, sobre Jeroboam, y sobre ti serán serán quemados huesos humanos. Al escuchar esto Jeroboam, él se asusta y dice, ay no, ¿cómo va a ser esto? No puede ser. Entonces Jeroboam pide que arresten a este hombre de Dios, y cuando lo hizo, su mano, cuando él hizo así como que dio la orden, dice que su mano quedó rígida y no la podía mover ni para allá ni para acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces él oró a Dios. Dice, ora a tu Dios, ora a Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios, este hombre de Dios que dice 1 Reyes 13, oró, y Dios le restauró la mano y ya la podía mover, y le quedó como antes. Y dijo
y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Él le ofrece un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Ya estaba feo ahí. Jeroboam no se había dado cuenta que sus decisiones antojadizas, sin consultarle a Dios, le estaban ya trayendo a él las consecuencias desafortunadas de su manera impulsiva de ser, de hacer cosas que no le correspondían hacer. Entonces, ¿qué pasó? El hijo de Jeroboam, que se llamaba Abías, se enfermó y cayó muy enfermo. Entonces Jeroboam le dijo a la esposa, vea lo que es Jeroboam, le dice: levántate ahora y disfrázate. Oiga, disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve para ver qué es lo que va a pasar con mi hijo Abías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando llegó allá, le dice a Abías, cuando oyó que venía caminando ya, y los zapatillos, seguro ahí los tacones, le dice a Abías, que se parecen mucho los nombres, Ahías y Abías. Ahías le dice: ¿por qué finges ser otra? Oiga, he aquí yo soy enviado a ti con una revelación dura. Ve y dile a Jeroboam: así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo. Pobre Jeroboam, pero se las buscó. Dice: sino que hiciste lo malo, hiciste lo malo sobre todo lo que los demás habían sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Jeroboam había hecho este tipo de cosas, de poner ídolos en cada parte para que la gente no fuera a Judá a adorar a Dios, porque el temor que él tenía era que si ellos adoraban a Dios y estaban de aquel lado, ellos se iban a volver en contra de él. Entonces él prefería tener esos ídolos en cada esquina de sus tierras, para que la gente dijera: no, yo mejor voy a estar aquí y no voy a ir hasta allá a Judá. Y entonces dice aquí: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Y el que muera, vea qué fuerte lo que Dios le dice a este señor por medio de Abías. Dice aquí: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves, porque Jehová lo ha dicho: tu casa, y al poner tu pie, tu casa. Y después le dice este señor a la esposa de Jeroboam: al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque los de Jeroboam, solo ese hijo que estaba enfermo, iba a ser enterrado y sepultado y llorado, porque de los otros que murieran de la casa de Jeroboam, nadie no se iba a saber qué se había hecho. Si se moría en la ciudad, se lo comían y lo despedazaban los perros. Si se moría en el campo, las aves de rapiña iban a hacer nada de esos cuerpos. Y dice aquí: y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él. Oiga, esto es importante, ojo, porque se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, de la casa de Jeroboam, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Imagínese usted, la mujer se fue volando para su casa para decirle qué era lo que estaba pasando.
Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra que Jehová, la cual había hablado por siervo profeta Ahías. Y después dice ahí, los demás hechos están en tal parte. El tiempo que reinó Jeroboam sobre esas tribus del norte fueron 22 años. Y durante esos 22 años, Jeroboam estuvo en esa guerra continua y continua con los reinos del sur. 22 años de una guerra incesante. Una guerra que cada día se destruía más ese pueblo. Y vemos cómo Dios extiende su misericordia. Y uno se pone a pensar aquí en lo que le decía el profeta Ahías a la esposa de Jeroboam, cuando le dice: y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel endechará o lo llorará, y le van a enterrar solamente a ese niño. ¿Y por qué solamente a ese niño? Si también él era familia de Jeroboam. Y aquí la palabra nos dice por qué. Dice, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él, oiga, se ha hallado en él alguna cosa buena de parte de Dios de Israel en la casa de Jeroboam. ¿Qué habrá sido lo que encontró Dios en ese hijo? En Jeroboam, en el hijo de Jeroboam, el que estaba enfermito y murió. Vea usted qué revelación, por decirlo así, qué código podemos ver nosotros aquí. Dios nos guarde a nosotros en algún momento de decir: ah, no, aquel no, porque mire esto y esto. Ah, de aquella casa, de la casa ya, de la gente que vive por Paso Ancho, que vive allá por el Roble de la Juela, que viven allá en Guapiles. No, esas casas son todos terribles. Dios nos guarde a nosotros de emitir juicios que a nosotros no nos corresponde, porque el único que escudriña y sabe qué hay en el corazón de las personas es Dios. Esa familia era terrible, pero Dios vio algo bueno en él, y así se lo hizo saber por medio del profeta Ahías. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena. Nosotros no sabemos qué es, y no es necesario que lo sepamos, pero Dios ve el corazón de ese hijo que estaba enfermo, y solamente él iba a ser sepultado dignamente. Este versículo de verdad que nos trae a nosotros mucho para el 2025. Ve usted cómo aprendemos de esas cosas, esas pequeñas cositas que muchas veces pasamos por alto, preguntarnos qué habrá sido, cómo fue, y no es para vinear ni chismear, no, sino para saber. Jeroboam se dejó llevar por lo que pensaba su corazón, y las cosas que él hacía sin ningún tipo de consulta a Dios. Él hacía alocadamente, él se inventó una fiesta y la hizo, y se tomó atribuciones que no le correspondían. En él no vemos ningún tipo de arrepentimiento. Al contrario, envía a la esposa que disfrace para saber qué era lo que pasaría con el niño, cuando le dicen que va a ser toda su descendencia exterminada. Si nos abocamos al año 2025 hoy, ahí en su casa, en la sala, en el comedor, en el trabajo, analicemos esta conducta de Jeroboam, cómo las malas decisiones que él tomó vinieron al acabose de su familia, de sus hijos, de toda su descendencia. Debido a sus malas decisiones, cosecharon sus hijos, su esposa. Qué importante es que nosotros como padres, tíos, abuelos, suegros, suegras, seamos sabios a la hora de consultar a quien debemos de consultar, ser aconsejados por de quien debemos de ser aconsejados, ver por los caminos que Dios nos va enviando y entender que tenemos una responsabilidad que debido a nuestras buenas o malas decisiones la cosecharán nuestros hijos y nuestra familia cercana. Y voy a ponerle una canción
que a mí me gusta mucho, y yo creo que a usted también le va a gustar porque es una canción muy bonita, pero quiero que le ponga la máxima atención a la letra. Y usted, con esa autoridad de Dios, si usted lo puede hacer en este momento, con esa autoridad de Dios, usted puede ir por toda su casa, de la cocina hasta la mesa de afuera, y usted escuche esta canción y ore por cada uno de los distintos aposentos de su casa. Ore por su familia, ore por sus hijos, por sus sobrinos, ore por todo lo que entre a su casa, que todo lo que entre a su casa sea de bendición, y lo que no sea de bendición, que no entre por la puerta de su casa. Dígale: Señor, yo recibo todas tus bendiciones y guarda mi casa, guarda mi casa. Escuche qué linda esta canción, para que usted lo escuche y ore e interceda por su familia, si lo puede hacer en esta hermosa mañana. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevos. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa y preciosa mañana, donde podemos entender, Dios, que nuestras vidas debemos de cuidarlas a cada momento y a cada instante, que nosotros podamos recordar que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad como padres, tíos, suegras, tías, y es de poder bendecir a nuestra familia. Y que con nuestras decisiones nosotros podemos traer bendición a nuestros hogares y no maldición.
y que seas tú tomando control de nuestras familias, Dios. Y todo aquello que haya querido, que haya intentado traer división a nuestras familias se ha quitado en el nombre de Jesús. Que seas tú llenando cada espacio de nuestra casa. Que sea tu Espíritu Santo con cada uno de los miembros de nuestras familias. Que tú te reveles a nosotros, Dios, por medio de sueños, por medio de una palabra en tu palabra, por alguna situación especial, Dios. Que tú te reveles a nosotros, Dios. Y que nosotros podamos confiar y creer en cada promesa que tú has dado para nuestras vidas y para nuestras familias, Dios. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, en que cada paso que demos sea un paso a la bendición de nuestras vidas y nuestras familias y futuras generaciones, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes nuestras vidas, guardes nuestros corazones, guarda toda nuestra familia, la familia cercana, la lejana y la extendida. Que cada uno de nosotros se postre delante de ti, que toda rodilla se doble delante de ti y confiese con tu boca que tú eres el Señor. Ponemos delante de ti cada uno de nuestros hijos, sea que estén en la iglesia o que estén fuera de la iglesia, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, Dios, que tú les hables de una manera maravillosa, que tú los confrontes, Dios, y que seas tú, Padre Santo, trayéndoles con cuerdas de amor de nuevo a tu casa, en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos, mientras eso sucede, continuar confiando, continuar dándote gracias, continuar sirviéndote con todo nuestro corazón, porque sabemos que eres tú el que te va a encargar de traerlos a casa. Y mientras eso sucede, nosotros seguiremos orando, seguiremos creyendo, seguiremos declarando con nuestra boca que nuestros hijos te pertenecen, que nuestra familia es tuya y que tú harás con cada uno de nosotros cosas maravillosas, porque cada uno de nosotros hemos venido a este lugar, a esta tierra y a estas familias con un propósito específico, Dios. Ayúdanos como padres y como madres a ser sabios en nuestra manera de hablar. Continúa enseñándonos, Dios, porque reconocemos que nos hace falta mucho para ser esos padres ejemplares, Dios. Necesitamos y dependemos completamente de ti, para que seas tú, Dios, ayudándonos y enseñándonos, Dios, que tú sigas formando en nosotros ese padre y esa madre que nuestros hijos necesitan, Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros, Dios, para poder hablar y entender con sabiduría y poder criarlos conforme a sus caminos. Instruyes al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará. Y eso lo creemos y lo declaramos para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y todas las futuras generaciones. Que nuestras familias serán tuyas, son tuyas, y nuestras generaciones te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así llegamos al final del día de hoy. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué enseñanza más hermosa podemos ver? A tomar para nuestro saco y decirle a Dios, bueno, yo no quiero ser como Jeroboam. Igual, si seguimos estudiando Reyes, vamos a seguir viendo cositas que podemos agarrar para nuestro saco. Así es que nos despedimos en el nombre de Jesús. La próxima semana ya empezamos con otro de los Reyes. Entonces esté atento. Y si usted puede ir leyendo un poquito en su casa, pues puede ir leyendo y ahí cualquier cosa me manda un mensajito y me dice, mira qué interesante tal cosa. Pues yo la apunto ahí porque tal vez es algo que yo no he visto. Entonces, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Viene nuestra hermana Lynn Molina con Usías o Usías, algo así. Quédese para que usted sepa cómo se dice realmente. Mientras tanto, escuchemos 12 minutitos a Isabel Valdés en Victoria Estoy. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy.
Déselo a él. Y yo te aseguro que te va a resolver. La gloria bajó, la unción descendió. Si tú lo crees, confiesa como yo. En victoria yo estoy. En victoria estoy. Gozando estoy. En victoria estoy. Danzando yo estoy. En victoria estoy. Alabando a mi Dios. En victoria estoy. Celebrando estoy. En la casa de Dios. Celebrando estoy. No te quedes así. Ven y únete a mí. Hay poder en Jesús. Declárelo. Hay poder. Hay sanidad para ti. Hay poder. Dios se restaura aquí. Hay poder. Hay bendiciones aquí. Hay poder. Él te prosperará. Amén. En el nombre de Jesús, en toda área, en nuestras vidas. Hay poder. Y nada te faltará. Yo lo recibo. Porque mi Dios aquí está. Así Hay es. poder. Bendiciones. Nos escuchamos el próximo viernes.